Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer saludarles a ustedes en este martes 12 de agosto de 2014, Día Internacional de la Juventud. Y por cierto, parte de los, digamos, eslogan con los cuales se está celebrando esta fecha tan especial es que los jóvenes y salud mental es uno de los puntos importantes que deben de estar presentes en todas las políticas de los gobiernos. Por lo menos este día aprovecho saludar a todos los jóvenes de nuestro país que siempre nos sintonizan. Esta mañana el país ha amanecido con mucha lluvia. Sin duda alguna tenemos un sistema de baja presión que estará afectando en las próximas horas todo nuestro territorio nacional y esto sin duda alguna va a dejarnos muchísima lluvia. Así es que desde ya le invitamos a usted para que pueda tomar las precauciones del caso. Si se desplaza por las carreteras, tenga muchísimo cuidado. No queremos tener más accidentes de los que ya estamos acostumbrados a tener todos los días. Bueno, así es que desde ya bienvenidos a nuestro programa. La zozobra que viven los salvadoreños, producto de la alarmante ola de criminalidad, ha motivado diversas críticas ante la falta de medidas efectivas para el combate delincuencial. Frente a este fenómeno y por el cual la semana pasada, si ustedes recuerdan, el arzobispo de San Salvador manifestó que el país está a punto de llegar a un estado fallido. Ayer el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, lanzó una nueva estrategia de seguridad enfocada en el despliegue de lo que se llama la policía comunitaria. Y precisamente hoy, para ampliar sobre la apuesta de este trabajo de prevención, nos va a acompañar en el estudio el ministro de Seguridad, Benito Lara, con quien también vamos a hablar sobre el sentir social del recrudecimiento de la violencia y los nuevos mecanismos que van a utilizar el gobierno para el combate de la misma. Así es que para ponernos también en perspectiva del tema, vamos a hacer el enlace como siempre todas las mañanas con nuestra compañera de labores Lorena Melara, quien nos va a presentar el siguiente informe sobre los términos en cómo se desarrolló este nuevo mecanismo. Adelante. A ti y a tu invitado, precisamente la colonia Costa Rica fue el escenario de lo que tú mencionabas, el despliegue de la policía comunitaria como un nuevo enfoque para abordar el problema delincuencial en conjunto con las comunidades. Aquí un breve resumen. Cada sector de San Salvador estará cubierto por una patrulla policial identificando y tratando los problemas locales, iniciando en puntos estratégicos. Su implementación estará a cargo de las subdelegaciones con que cuenta esta delegación: el Centro Histórico, San Jacinto y Miramonte, así como la Unidad de Emergencias 911. La ola de violencia tiene abatida a toda la sociedad, pero sus soluciones deben ser integrales, explicó el presidente Salvador Sánchez Serén, quien no ve prudente responder con más violencia. Hay voces que están pidiendo la mayor drasticidad, si es posible hasta la pena de muerte. Pero creo que la coyuntura no nos debe cegar de ver que esta es una sociedad que está basada en derechos, que no podemos pisotear los derechos de la sociedad. Si hacemos eso, sí podemos generar la interpretación que hizo Monseñor Alas de un Estado fallido. Con la implementación de esta táctica policial, los agentes llevan la misión específica de aliarse con las comunidades para tener mejores resultados. De que de esos 21,000, la mayoría está en actividades administrativas y no en actividades operativas. Tenemos que adecuar el funcionamiento de la Policía Nacional Civil. Para los próximos días, el gobierno tiene previsto nombrar a los miembros del Consejo Integral de Seguridad Ciudadana. Cabe mencionar que la filosofía de la policía comunitaria comenzó a difundirse en 2009 y es el actual gobierno que retoma el modelo y lo implementa como una estrategia en seguridad pública. De más está decir que la población espera resultados efectivos. Así el preámbulo de esta mañana, Ernesto, te dejo para el análisis. Adelante. Como no, muchísimas gracias, Lorena. En efecto, esto nos pone en perspectiva más
de los temas que vamos a puntualizar esta mañana con nuestro invitado de hoy. Nos acompaña el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, buenos días, bienvenido al programa. Lo decía al inicio del programa, muestra una zozobra por esta ola de criminalidad. ¿Esta es una respuesta que se le está dando a la población para poder atender, digamos, esa focalización de lamentablemente fenómeno que está batiendo a nuestra sociedad hoy en día? Podemos tener muchas instituciones fuertes en seguridad, pero si no hay desarrollo, parece que el problema central de fondo no será resuelto. Por eso es que le apostamos al tema de la economía, la educación y la parte de seguridad. Efectivamente, el día de ayer nosotros hicimos un lanzamiento de policía comunitaria en el municipio de San Salvador. Hemos venido desde del mes de junio haciendo algunos impulsos en esta forma, en esta modalidad, que es un modelo nuevo de policía a implementar en el país. Ya se habían hecho algunas experiencias anteriores, pero tal como hemos mencionado en algunos momentos, una de las dificultades que han tenido a lo largo de distintos gobiernos en el país es que algunos, digamos, programas que han tenido algún éxito no han tenido la posibilidad de darles continuidad. En ese sentido, decirte de que este despliegue de policía comunitaria exigen en la misma institución toda una reingeniería que el presidente la ha anunciado, ¿verdad? Es decir, de lo que se trata es privilegiar el territorio, ¿verdad? La presencia nuestra en el territorio, pero además de esto, la presencia y el fortalecimiento de otras instituciones del Estado, también en el territorio, contribuyendo al desarrollo de distintos programas para cambiar algunos problemas de orden estructural que hay en las distintas comunidades. No es únicamente el lanzamiento de la policía comunitaria como un hecho aislado, sino que precisamente es parte de una política un poco más amplia, ¿verdad? El problema de la delincuencia, el problema de la criminalidad, el problema de la violencia en el país, hay estudios que demuestran que no solo es responsabilidad del Estado, también la sociedad misma es responsable en algún momento. El objetivo principal es ese. O sea, de lo que se trata es que con la implementación no solo de la policía comunitaria, sino del plan integral, el salvadoreño de a pie, el salvadoreño y la salvadoreña de pie se sientan tranquilos. Hay una pregunta también, digamos, que no puede escapar para ser abordada, para ser analizada y darle la respuesta que se merece, no por el hecho de que se recoge de quienes en algún momento muestran cierta duda sobre la efectividad que puede tener el tema de la policía comunitaria, pero a veces también, ministro, la lógica nos hace entender una cosa. En una colonia que se encuentra territorialmente hablando, ¿verdad?, asediada por la delincuencia y, por qué no decirlo, en algún momento controlada por la delincuencia, ¿qué grado de funcionalidad puede tener una figura como tal si no existen las condiciones para ello? Cada vez que tú implementas algo nuevo, por supuesto que salen dudas, ¿verdad? Sí, y sí. por supuesto de que tenés que ir haciendo algunas readecuaciones en el camino, eso es así, ¿verdad? Eso es así. Lo que yo sí estoy plenamente convencido, ¿verdad? Plenamente convencido, es que si nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en la historia de este país en materia de seguridad pública, no se necesita hacer ningún análisis, ni se necesita ser preparado en esto para saber que el resultado será exactamente el mismo o peor. Implica tranquilidad temporal en el lugar que ha sido más conflictivo, pero de seguro vas a llevar la complicación a los lugares que están tranquilos. Esa es la lógica que ha estado pasando. No, entonces el punto es el otro, ¿verdad? Cómo en esos lugares conflictivos, cómo hacemos una intervención en la cual distintas instituciones del Estado puedan participar, ¿verdad? Y por supuesto la policía juega un papel importantísimo.
y lo que hacemos es lograr resultados ahí, sin que la cosa se nos vaya a otro lugar, ¿verdad? Y de verdad que es un reto muy grande el que nosotros tenemos, pero tenemos que proponernos ese reto y conseguirlo. Si todos nos involucramos, yo creo que es posible, es posible. ¿Con qué va a actuar el Estado, las autoridades para los próximos meses, para los próximos años? ¿Con mano tibia o mano dura? Contra la delincuencia hay que aplicar la ley. Yo creo que en eso no debe quedar ninguna duda, ¿verdad? Ni una tan sola duda. Cada quien que comete un delito debe ser perseguido por la justicia, ¿verdad? Y nosotros, precisamente, lo que estamos haciendo es también mejorando las condiciones de esta institución Policía Nacional Civil para que sea más efectiva en la persecución del delito. El Estado no puede renunciar al uso legítimo y exclusivo de la fuerza. El rol fuerte del Estado, de las autoridades, se mantiene. El rol fuerte del Estado es que eso realmente... Dejemos el Estado, Sí. el rol de las autoridades, de la policía para el combate, se mantiene. Eso nunca debe de abandonarse. Nunca, ¿verdad? Policía comunitaria no tiene nada que ver, no estamos hablando nosotros de una policía light. Para nada, ¿verdad? Para nada. Y en esto tiene que ver no solo la policía, sino que el resto de instituciones del Estado vinculado al tema de la seguridad. Recuperar el control territorial y desalojar los grupos pandilleriles que ejercen la autoridad es prioridad en este proyecto. El control lo debe tener el Estado. El Estado somos todos, la policía, porque correcto. Ese es uno de los puntos. Sí, Dice sí. que el Estado asuma su responsabilidad de recuperar el control territorial y desalojar a los grupos pandilleriles que ejercen la autoridad paralela en los mismos territorios. No debe de haber otra autoridad, es la del Estado. No debe haber otra. ¿Por qué otros van a mandar en una colonia que no sea el Estado? Debe ser el Estado. ¿Será el caso con este plan? Es que ese es el punto que nos proponemos. Recuperarlo ¿verdad? desde esa... Lo que nosotros nos estamos proponiendo con esto es lo que el resultado de esto será precisamente el fortalecimiento y la consolidación de la presencia del Estado en el territorio. ¿Qué va a pasar con aquellos que están, digamos, muy asediados, o sea, y controlados precisamente por grupos de pandillas, para citar ejemplos muy en particular? Vamos al control territorial. ¿Van a entrar? Claro. Es que ayer un periodista me decía de que hay zonas en donde la policía no entra. Y yo les decía, miren, pero es que eso no es cierto. Decime un lugar donde la policía no puede entrar. La policía entra, ¿no? El punto no es de entrar, que entras y salís, ¿verdad? No, el punto es cómo nosotros tenemos permanencia. Ese es el gran reto, ¿verdad? Ese es el gran reto. Y a eso es lo que vamos. Y a eso va a contribuir esto. El concepto de policía comunitaria se aplica en ambos lugares. El punto es que el plan es distinto. O sea, si en una zona que no hay mayor complicación, pues bueno, ¿para qué vas a meter 100, 200 policías? ¿Verdad? Pero si hay una zona que está complicada, que está difícil, pues bueno, la policía comunitaria no podrán ser 3 agentes. Sí, porque eso ¿verdad? me recuerda a mí... Es otra cosa. Sí. O sea, voy a hacer un... Es que el punto es, un tema es el modelo, ¿verdad? Es el modelo. Otro punto es la planificación concreta. Para aplicar ese modelo. Claro, para aplicar el modelo. Vos no lo puedes aplicar. Entonces, la policía comunitaria va a llegar a trabajar no solo por su beneplácito de funcionalidad, sino porque va a tener las condiciones de correcto, tenemos que darle todas las condiciones. Porque eso me trae a mí a recuerdo que de pequeño nos enseñaron, hay un insecto que yo creo que lo conocemos, que le decimos la esperanza, un verde, ¿verdad? Sí, sí. La esperanza, así se llama, un verde. Es como pensar que yo voy a tirar una esperanza en medio de un nido de hormigas. ¿Qué le va a pasar a la esperanza? No, se la van a comer. Se la comen. Claro. Entonces entiendo que el espíritu con el cual plantean, por ejemplo, Bertrán Galindo, como lo veíamos ahí en esa imagen, es eso prácticamente. Es decir, ¿cómo es posible que estemos lanzando un insecto, una esperanza, en medio de un nido de hormigas? Ahí es donde yo creo que algunas veces el concepto no se ha entendido, ¿verdad? Debe la humo platicar
antes de actuar, claro que debe hacerlo, ¿y por qué no? ¿Verdad? Para evitar llegar a un conflicto mayor. Debe hacerlo, claro que debe hacerlo. Eso es parte del concepto, ¿verdad? Pero si a la humo se le complica, ¿verdad? ¿Tendrá prohibido la humo actuar? Claro que no. Si estamos hablando de una colonia que está complicadísima, pues bueno, no vamos a meter a 2 policías ni a 3, ¿verdad? Y el plan deberá de ser distinto, ¿verdad? Pero ahí es lo que ya estamos hablando nosotros, de algo más concreto, del plan. El plan, por supuesto, será distinto. Nos queda claro de que aun y cuando, digamos, se tenga esa mala percepción que nos queda clara, que cuando haya necesidad de poder entrar a limpiar la zona, obviamente las condiciones se van a generar. Claro, hay que hacerlo. Y no lo vas a hacer solamente con la fuerza pública, ¿cómo se llama? Con los de seguridad pública. Hay que utilizar las fuerzas especializadas que tiene la policía. Las acciones dependen del diagnóstico que hacen los policías. Los policías cuando llegan a un lugar también te hacen un diagnóstico de situación, ¿no? Lo analizan y comienzan a actuar sobre todos los factores de riesgo. Esos son de las primeras, digamos, misiones que tienen ellos. Por eso es un poco, algunas veces, digamos, como en términos generales, establecer como las misiones concretitas, porque cada una de estas depende del diagnóstico propio que hagan los mismos agentes del lugar donde están asignados. Le ahorro el tiempo, ministro, le dice Julio Calderón. Le ahorro el tiempo. El país está mal y cansado. Quiere acción y no más de lo mismo. ¿En qué momento el FMLN marcará diferencia? Yo decía de que yo, si de algo estoy convencido, es que si seguimos haciendo exactamente lo mismo, el resultado será el mismo o peor. Pero también estamos ante la situación en que necesitamos ir construyendo todos, ¿verdad? Construyendo todos y fortaleciendo esta política que nosotros hemos planteado, construyendo y fortaleciéndola. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que hoy nosotros estamos implementando una política integral, ¿verdad? Una política que tiene sus componentes claros, el tema preventivo, el tema represivo y de control, que a eso nos hemos dedicado muy buena parte del programa, como también el tema de centros penales, que hemos dicho que en centros penales nos proponemos más orden, más control y el combate al ocio mediante el entender que allí los privados pueden producir. ¿Cabe o cala la propuesta que en algún momento hiciera uno de nuestros panelistas del día viernes, acá en el programa? Fue el doctor Kirio Waldo Salgado, que dijo que para de alguna manera apoyarse con, digamos, esa experiencia de la cual se busca aplicar en este modelo, así como también para atender el tema de la delincuencia, ¿por qué no hacer uso, en todo caso, de los veteranos de guerra? ¿Qué le parece al ministro esta propuesta? Dice un amigo, por cierto, que también la retoma, y dice que si le parece esa propuesta como algo positivo que podría contribuir. Dice que piensa de la iniciativa de llamar a la reserva de la Fuerza Armada también para los temas de seguridad. La Constitución de la República establece cuáles son las atribuciones de la Fuerza Armada y cuáles son las atribuciones de la seguridad pública. Y yo creo de que la Fuerza Armada debe de hacer una contribución en seguridad pública y lo está haciendo. De hecho, nosotros tenemos muy buena coordinación. Hay mecanismos de comunicación permanente y ágiles con la Policía Nacional Civil. Hay cooperación en los patrullajes y también otro tipo de cooperación entre ambas instituciones. ¿Por qué colonias de Soyapango no han sido, digamos, incluidas para operativizar la policía comunitaria? Lo que pasó ayer es el lanzamiento sobre San Salvador, municipio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos toda una programación para el resto de municipios, ¿verdad? Habrán
En el municipio, en el departamento San Salvador, está incorporado Soyapango, por cierto, ¿verdad? Todo el Gran San Salvador, como algunos departamentos del interior. Iremos dándolo a conocer en su momento, porque acordémonos que implica preparar a la gente, darles las últimas capacitaciones, revisar las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces ¿verdad? O sea, no, para la gente de Soyapango que ha planteado eso, hay que decir que vamos a anunciarlo en su momento oportuno, pero no habrá ningún municipio que se nos quede. Que no se quede. Ministro, ¿qué piensa usted de la captura del padre Toño? Nosotros lo que hemos hecho es cumplir una orden de la Fiscalía. Había una investigación, no de esta administración, sino que anteriormente venía, se nos gira a nosotros la orden de captura, entonces la policía tiene que ejecutarla. ¿Este gobierno no cree en la tregua, ministro? El punto es el siguiente. Nosotros, primero decir que el concepto tregua es un concepto de que no se aplica a este fenómeno delincuencial, ¿verdad? Porque es otra cosa, la tregua es entre dos fuerzas beligerantes y estas no son fuerzas beligerantes. Nuestro énfasis principal está en el desarrollo de esta política, ¿verdad? ¿verdad? Si los grupos de pandillas llevan o mantienen su arreglo o no lo mantienen, pues bueno, será una decisión de ellos, ¿verdad? Pero nosotros vamos tras la implementación de esta política en el sentido de que creemos nosotros que hay que entrarle al problema de fondo, a las causas de fondo que tiene el problema de la delincuencia. Por eso es que hablamos mucho del desarrollo de este país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.